La dura lección que tendrá que aprender Luis Fernando Tena tras la derrota ante Trinidad y Tobago. La selección nacional de Guatemala perdió ayer ante Trinidad y Tobago, sin embargo no hay cosas negativas. Cuando uno cae, lo único que queda es levantarse. Y hoy tenemos que analizar, cómo no, las cosas que tiene que analizar Luis Fernando Tena y las lecciones que dejan este partido. Comenzamos con este video. Sin duda alguna, la selección nacional de Guatemala jugó un partido accidentado ante la selección de Trinidad y Tobago. Un partido que, si bien se hablara de méritos, la selección guatemalteca tuvo para ganarlo. Sin embargo, los errores que cometió dentro de su área fueron suficientes para que Trinidad y Tobago aprovechasen las ocasiones que regaló Guatemala. Sin discusión alguna, podemos decir de que el esquema táctico de Luis Fernando Tena fue sublime dentro del partido, anotando 2 goles en la primera parte y demostrando los mejores 35 minutos que le he visto a la selección guatemalteca en mucho tiempo. Sin embargo, dichos 35 minutos deben significar muchas lecciones para Luis Fernando Tena, y por supuesto cómo se complicó el partido también debe de ser algo que Luis Fernando Tena tiene que analizar. Desde este canal apoyamos muchísimo a Luis Fernando Tena y esperemos que se quede todo el tiempo posible dentro de la selección guatemalteca. Al DT mexicano lo queremos mucho porque, honestamente, a como estábamos en años anteriores, con procesos anteriores, Guatemala ha mejorado. Actualmente seguiremos en la Liga de Naciones A, y además de ello Guatemala ciertamente ha perdido sus partidos, pero no con mal nivel de fútbol. Así que acá por supuesto que apoyamos la labor de Luis Fernando Tena. Sin embargo, hay errores fundamentales que no se puede seguir permitiendo Luis Fernando Tena, los cuales te comentaremos a continuación. Lo primero que debe mejorar Luis Fernando Tena sin discusión alguna son los manejos de los partidos. Y es que Tena, si bien es cierto de que ha manejado bien algunos partidos de la selección nacional de Guatemala, ha pecado en algunas circunstancias. Por ejemplo, en el partido ante Jamaica, jugó desesperadamente los últimos minutos poniendo a 2 delanteros, en un esquema que casi no se ha practicado con la selección nacional de Guatemala. Y si bien es cierto que medios de comunicación populistas insisten en que esta debería de ser la alineación de la selección guatemalteca con un 4-4-2, lo cierto es de que la Tena neta siempre funciona mejor con su esquema fijo de 4-2-3-1. Este es un mejor esquema que se convierte en un 4-3-3 y que también es ofensivo. Es mucho mejor esquema que un 4-4-2, al menos para las aptitudes de los jugadores de la selección guatemalteca. Tena tiene que saber manejar los partidos, y lo ha hecho, ha sabido manejar algunos compromisos. Sin embargo, en otras ocasiones se nota que va desesperadamente haciendo los cambios, y por supuesto que no mide a qué jugadores saca. En el partido ante Trinidad y Tobago, sacó injustificadamente a Mendes Line, que estaba haciendo un partidazo, para meter a Robin Betancourt, que si bien es cierto, no estuvo en mal nivel y jugó, bueno, unos 10 minutos bastante interesantes. Por supuesto que no generó lo que hizo Mendes Line, aunque sea en sus últimos 10 minutos de compromiso. Tena debe manejar mejor los tiempos y debe hablarle a su grupo cada vez que pueda y por supuesto insistirles de que guarden la calma. El principal factor de que Guatemala no pudiera sostener la victoria ante Trinidad y Tobago fue de que no les dio calma a la selección guatemalteca. Si bien es cierto que este es un compromiso comprometido también con los jugadores, creo yo que Tena, al ser líder de este grupo, debería de insistirle al menos a su capitán de que guarde la calma el equipo. Ayer Guatemala se vio demasiado exaltado y esto perjudicó obviamente al compromiso. La segunda lección que debe aprender Luis Fernando Tena es que hay jugadores en los que puede confiar y jugadores en los que no puede confiar. Ciertamente hay jugadores que ya han levantado la mano para seguir con la selección nacional de Guatemala sin discusión alguna. Ejemplos de ellos creo yo que podemos resaltar el tridente ofensivo que hoy armó el profesor Luis Fernando Tena. Un total acierto que terminó con una asistencia de Mendes Line a Rubio Rubín y por supuesto con un gol de Oscar Santis. Sin discusión alguna, la delantera jugó muy bien el día de ayer. Si bien es cierto de que hay jugadores que están demostrando alto nivel, se necesitan buenos revulsivos. Y es cierto que hay jugadores de confianza, pero hay jugadores que también no son de confianza y que si no están en su mejor momento, no deben formar parte de la selección nacional de Guatemala. Si bien es cierto que Luis Fernando Tena debe priorizar el grupo y por supuesto que puede experimentar con algunos jugadores, también debe saber llamar a los jugadores que están en buen momento dentro de la Liga Nacional. ¿No creen que para este partido hubiese servido ver al Cookie Lemus o a José Carlos Martínez dentro de la selección nacional de Guatemala en vez de convocar a Robin Betancourt? ¿Realmente no creen que hubiese sido una mejor elección?
¿O qué les parece si en vez de convocar al Chema Rosales o al Chaco Jiménez, que realmente apoyo a estos jugadores y espero que les vaya bien a la selección nacional de Guatemala, pero que no han tenido minutos con la misma, ¿no creen que hubiese sido mejor convocar a jugadores que hubiesen sido más importantes para la selección guatemalteca? En la selección deben de estar los mejores. Y es cierto que Guatemala regularmente tiene a los mejores jugadores en su selección y Luis Fernando Tena regularmente convoca a los mejores. El Tridente es un ejemplo de ello. Sin embargo, a la hora de hacer los cambios, nos daremos cuenta de que hay jugadores que no lo están haciendo bien. Darwin Lom no se encuentra en un buen momento. No aparece desde aquel gol ante Cuba. De ahí más, no ha aparecido lastimosamente el jugador de Xelajú Camposeco. Y en la liga sigue desaparecido con tan solo un gol. ¿Esto debe ser meritorio para una convocatoria? ¿O no creen que el Cookie Lemus o Martínez le pudo haber quitado el puesto? Si bien es cierto que muchos me van a venir con el argumento por ahí de que lo que pasa es de que José Carlos Martínez y el Cookie Lemus le anotan goles a equipos fáciles de Liga Nacional, pues al menos anotan goles, a diferencia de otros jugadores que ni siquiera eso pueden hacer, ni que nuestros jugadores jugaran en la Premier League o en la Liga Española para que ustedes usen ese argumento. Si Tena tiene que convocar a jugadores que sean jugadores que va a utilizar, que sean jugadores que no ocupen plaza por gusto. ¿Por qué hay jugadores que están ocupando plaza por gusto? ¿Por qué ha convocado tantas veces a Robin Betancourt? ¿Por qué ha convocado tantas veces a jugadores que no han aportado mucho? ¿Por qué Luis Fernando Tena sigue insistiendo con jugadores que no le han dado resultados? Chaco Jiménez no le ha dado resultados a la Selección Nacional de Guatemala. Sin embargo, como es parte de un grupo unido, parte de una familia, es cierto que hay que mantener el grupo, pero también a veces se necesitan a mejores jugadores. Ahí está el Zurrito González con una mejor temporada, Eric González que te juega por izquierda y que pudo haber sido el revulsivo perfecto para José Ardón, entre otros ejemplos, pero no, hay que seguir insistiendo con el Chaco Jiménez porque es parte de una familia. Estoy seguro que si Darwin Lom hubiese estado lesionado, al que hubiese llamado no hubiese sido a José Carlos Martínez, ni siquiera hubiese sido el Cookie Lemus, hubiese sido a The Winded Bradley, porque Bradley ya formó parte del proceso y ya es parte de la familia. Es cierto que hay que formar un grupo unido, pero también hay que llamar a los jugadores que estén en buen momento, no estar convocando a jugadores que no han hecho nada en selección en tu proceso, porque los jugadores que estamos diciendo acá, como el caso de Martínez, Cookie Lemus, el caso de Eddie Palencia, por ejemplo, el caso de Eric González, son jugadores que han tenido minutos en otros procesos, pero no en el proceso de Tena. Podrán haber sumado tantos minutos en el proceso de Amarini, en el proceso de Loredo, pero en el proceso de Luis Fernando Tena no han sumado minutos. Son jugadores que están ocupando plaza libre de por gusto. Son jugadores que están ocupando una plaza en donde no solo no van a tener minutos, sino que además le quitan la plaza a jugadores ya sea jóvenes o con buen momento futbolístico que le pueden aportar a la selección guatemalteca o que pueden aprender en un futuro para que ya sepan cómo se maneja dentro de la selección mayor. Esto lo debe cambiar ya Tena porque es urgente. Y la tercera lección que va a aprender Luis Fernando Tena y en general la selección nacional de Guatemala es nada más y nada menos de que no siempre se gana. Ya lo vivimos en la Copa Oro, ahora lo vivimos en la Nations League. Todavía tenemos probabilidades de clasificar, eso es muy cierto, pero hay que ser honestos. No siempre se gana y esto también debe ser una lección para los aficionados. No se vayan a bajar del barco tan rápido, no se vayan a bajar del barco tan fácil. El estadio de Trinidad y Tobago obviamente era complicado y el panorama iba a ser que nos iban a ganar, eso es lo obvio, pero aún así tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser claros con que siempre se puede perder. Y para esto Luis Fernando Tena debe tener plan A, plan B, plan C, planes provisorios para afrontar este tipo de partidos. No cerrarse y por supuesto ser abierto a las posibilidades y también adaptarse al rival. Si hay un problema de los partidos de Luis Fernando Tena es que no se ha adaptado últimamente al rival. Algo que me encantaba del proceso de Tena es que por cada rival que jugara Guatemala se adaptaba a ese rival. Ahora no se adapta. Obvio, hay que mantener una idea. Obvio, hay que mantener un esquema. Pero la idea se tiene que adaptar al estilo de juego del rival para que no se cometan errores absurdos. Y por supuesto, se debe también penalizar los errores absurdos que cometen los jugadores. Ardón, por ejemplo, ya lleva 3 partidos con errores graves. Contra Jamaica, contra la selección de Panamá y ahora contra la selección de Trinidad y Tobago. ¿Esto es suficiente para penalizarlo? Al Caballito Morales lo banqueaste por menos, lo banqueaste por un penal que cometió en Trinidad y Tobago en un partido amistoso. Por menos lo penalizaste. Por menos lo penalizaron. Tena tiene que sentirse presionado ante los resultados. Tena tiene que sentirse presionado ante las actuaciones de sus jugadores para ver qué jugador sale y qué jugador entra. Por ejemplo, hoy Steven Robles
Yo la verdad creo mucho en Steven, pero no es un jugador que esté para jugar dentro de la selección guatemalteca a cómo jugó con la selección de Trinidad y Tobago. Tiene que analizar eso Tena y tiene que ver también cómo se corrigen errores infantiles como faltas, entre otras circunstancias. Pero bueno amigos, estas son las 3 lecciones que creo yo que le dejó a Luis Fernando Tena el partido. Déjenme ustedes en los comentarios qué opinan. ¿Creen que falta alguna otra lección o creen que estas 3 lecciones son las que aprendió Luis Fernando Tena y las veremos más adelante aplicadas dentro de la selección guatemalteca? Como siempre, dejen su like y no se bajen del barco. Por un partido no nos vamos a bajar del barco. Guatemala ha ganado muchos, Guatemala ha hecho las cosas bien. Tomemos en cuenta que habían muchas bajas, que habían jugadores resentidos y que eso obviamente nos perjudicó. Nos veremos en la próxima con un nuevo video. Chao, que Dios me los bendiga.